Buenas tardes, señorías, miembros del Gobierno y medios de comunicación. Hoy estamos asistiendo a un cruce de agradecimientos mutuos entre el Gobierno, que elogia a unos por su responsabilidad, por apoyar las cuentas, y los otros se sacuden de esos elogios diciendo que actúan en nombre de esa responsabilidad. Quiero que tengan claro que al Partido Socialista no le van a dar ustedes ni nadie lecciones de responsabilidad, porque fuimos responsables durante 6 años aprobando presupuestos para administrar los recortes que nos imponía el Partido Popular y que en algunos casos suponían más de 600 millones al año. Fuimos responsables para impedir el despido de 3.000 maestros y maestras a los que el Gobierno de España quería que pusiéramos en la calle. Fuimos responsables para aprobar los presupuestos de este ejercicio del 2017, a pesar de que conocíamos el reparto injusto y clientelar que 3 días más tarde iba a hacer el señor Clavijo al Consejo de Gobierno. Por eso no voy a entrar a valorar si las decisiones de otros son o no son responsables, o si son un querer salir en la foto o simplemente cumplir una orden de Madrid. Pero una cosa sí que quiero que quede clara, que al Partido Socialista no le gusten los presupuestos que ha mandado el Gobierno no merma ni un ápice nuestra responsabilidad, porque esa responsabilidad no la tenemos con el Gobierno, sino con el interés general de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra. Señoría, la pregunta que nos estamos haciendo desde el Partido Socialista no es si estos son unos presupuestos buenos o malos, o si son mejores que los del 2017. Esto tiene una respuesta obvia cuando estamos hablando de unas cuentas que crecen 983.767.000 si excluimos la deuda pública, y que concentran importantes recursos en áreas como sanidad, educación o servicios sociales, en las que, como saben, existía un déficit de financiación. La pregunta que nos hacemos, si estos presupuestos despliegan toda su capacidad para dar respuesta adecuada a las necesidades reales de la población a la que representamos. Estas cuentas son un perfecto punto de inflexión para decidir qué modelo de Canarias queremos construir. Uno con unos servicios públicos potentes donde prime la equidad, o otro donde las condiciones de vida digna de las personas la decidan las rentas familiares. Esto es lo que está en juego. Señoría, el Gobierno de Canarias, con el apoyo del presupuesto pactado con el Partido Popular, opta por este segundo modelo. Una decisión legítima, tan legítima que no deben esconderla. Es una opción ideológica y, como tal, respetamos que la defiendan. Pero no traten de decirnos lo contrario. Sobre todo, no traten de confundir a la opinión pública. Esto no es un conmigo o contra mí. Por eso no tenemos ningún problema en reconocer los avances que suponen muchas de las medidas que recogen los presupuestos. Por ejemplo, estamos de acuerdo con la recuperación de la carrera profesional del personal del Servicio Canario de Salud. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo si fuimos nosotros en que en septiembre lo solicitamos a través de la Ley de Crédito Extraordinario y ustedes mismos dijeron que no? Por cierto, recordarán, porque así está recogido en el diario de sesiones, como el presidente decía que tenía un informe jurídico donde afirmaba que no se podía reconocer la carrera profesional en una ley de presupuesto. Muy contundente no debía ser ese informe, cuando 3 meses después, estamos aquí, han hecho lo mismo que decían que no se podía hacer. También estamos de acuerdo con el incremento del presupuesto en sanidad, el segundo más alto en la historia de Canarias con respecto a su Producto Interior Bruto. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo si se cumple con una reivindicación hecha por el Partido Socialista dentro y fuera del Gobierno? Contar con una presupuestación adecuada para afrontar el gasto real del Servicio Canario de Salud. Pero antes de saltar las campanas al vuelo, tengamos en cuenta una cosa. Esta medida va a permitir una gestión presupuestaria de la sanidad, una mejor gestión presupuestaria de la sanidad, pero no va a dar cobertura económica para nuevas políticas sanitarias. El incremento con respecto al presupuesto final del 2017, que se limitó a cubrir el gasto real, solo es de 33 millones, un dinero que además se va a comer la recuperación de la carrera profesional. Por lo tanto,
no es que crezca el gasto sanitario, de momento solo crece el presupuesto sanitario. También estamos de acuerdo en la implantación de un plan de infraestructura sociosanitaria. ¿Y cómo no vamos a estar de acuerdo, señoría, si fuimos nosotros los socialistas, los que antes de que empezaran a hablar del famoso y conocido FEDECAN, ya queríamos que la supresión de la compensación del ICTE se destinara a esta materia? Y fueron el señor Clavijo y la señora Dávila las que se opusieron. En materia de educación, y aunque no se llegue al objetivo del 4%, valoramos el incremento en las partidas para infraestructura educativa, el aumento en la financiación a las universidades canarias o en cómo se comienza a dotar los planes que contempla la Ley Canaria de Educación, como el plan de atención a la diversidad o el impulso a las lenguas extranjeras. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo, señorías, con el desarrollo de una ley que aprobamos el Partido Socialista? También, y aunque nos hubiera gustado llegar a los 70 millones que pedíamos y valoramos los 10 millones de más que hay en las políticas públicas de vivienda, aunque entendemos están muy mal repartidas. Así podría seguir con muchas cuestiones positivas que contempla el presupuesto. ¿Cómo no va a estar de acuerdo el Partido Socialista, quien ha propuesto todas estas medidas estando en el gobierno? Pero, señoría, tenemos la responsabilidad de ver más allá, de hacer una lectura completa, de ver cuál es la orientación política que hay detrás del presupuesto. Y en esa orientación política ofrece un modelo de protección social que no da respuesta a las necesidades que tiene Canarias en este momento. ¿Cómo piensa luchar este gobierno contra la pobreza y la exclusión social? ¿Manteniendo 100.000 euros a las ayudas de emergencia social mientras sube el presupuesto en publicidad y propaganda hasta llegar a 691.816 euros? ¿Bajando la dotación del programa de fomento de inclusión social en 6.000 euros? En Canarias hay 227.000 personas que viven con índices de pobreza severa. Más del doble de la población de La Palma, 100.000 personas más de las que viven en la isla de Lanzarote, no tienen garantizadas las condiciones de vida digna y 1 de cada 2 canarios está en riesgo de pobreza y de exclusión social. Y la respuesta de este gobierno es reducir las partidas y meter 15 millones en un plan de lucha contra la pobreza a gestionar desde dependencia. Señor Clavijo, ¿a usted le preocupa la pobreza o realmente lo que le preocupa de verdad es que pase el chaparrón mediático? Nada para aumentar las coberturas de las PCI, nada para los 43.400 canarios y canarias que subsisten con pensiones no contributivas para poder llegar al mes con un mínimo de dignidad. Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra, la Comunidad Valenciana, Cataluña, pagan pensiones no contributivas. ¿Por qué no lo hace el gobierno de Canarias? Hasta ahora decían que era por falta de recursos, ahora por falta de voluntad política, porque no es eso en lo que creen y eso precisamente es lo que nos diferencia. Como tampoco hay oportunidad, hay voluntad política para dar soluciones a otros problemas, o mejor dicho, para aplicar las soluciones a esos problemas que ha planteado el Partido Socialista. Y una de esas soluciones se llama la Ley de Dependencia, que aunque no les guste escuchar, también tiene sello socialista. Salvo la subida inexplicable del plan contra la pobreza y la dotación del plan sociosanitario, las partidas no solo no suben en 2018, sino que no tienen los 35 millones aprobados que le metimos en la ley de crédito extraordinario. Señora Valido, no puede decir cómo va a mejorar los resultados con 35 millones de euros menos. Otra de esas soluciones, buque insignia también del proyecto educativo que aprobó el Partido Socialista, es la educación infantil de 0 a 3 años. Está en la ley estatal, está en la Ley Canaria de Educación, que sacamos adelante, recordarán, los socialistas. Y en ningún momento se condiciona su implantación a contar con los fondos del Estado. Ustedes plantean 100 millones más para educación y de esos 100 millones destinan 0 euros a la puesta en marcha en educación infantil de 0 a 3 años. Según un reciente informe del Ministerio de Educación, ¿saben cuál es la tasa media de escolaridad de 0 a 3 años en España? Un 34%.
Bien, el País Vasco es el que tanto le gusta al presidente compararnos, un 52%. En Canarias, ¿dónde estamos? Pues como siempre, en lo importante, en la cola. Nosotros estamos 40 puntos menos, en un 12%. Pero esto es una cuestión más relevante que estadística, porque ustedes, por una decisión política, no por falta de recursos, niegan a los padres y a las madres con menos capacidad económica la posibilidad de que sus hijas y sus hijos puedan cursar esta etapa educativa. Porque de eso se trata, de que estos padres o madres puedan decidir con criterios educativos si sus hijas y sus hijos deben recibir esta docencia. Lo que no cabe duda es que los ricos pueden decidir libremente y que las personas con menos recursos la decisión le venga impuesta por la necesidad. Se puede hacer, y si no se hace es porque el señor Clavijo y la señora Monzón han decidido que no se haga, porque no es su modelo, porque este es el modelo del Partido Socialista. Y ahora ustedes pretenden reconducir un modelo de protección social en un modelo de protección fiscal. Su propuesta son 124 millones de euros menos con medidas fiscales, diseñadas para beneficiar a las clases medias y altas en detrimento de la capacidad de la comunidad autónoma para atender a los más desfavorecidos. Por ejemplo, plantean bonificaciones para incentivar una serie de donaciones a entidades culturales, científicas o ecológicas. Y eso está bien, pero lo raro es que lo hacen con carácter retroactivo, con fecha de 1 de enero del 2017. ¿Quiénes pueden hacer esas donaciones? ¿Los que les sobra el dinero o los que les falta? Y una segunda pregunta y más importante, ¿cómo va a incentivar usted algo con carácter retroactivo? Lo único que se nos ocurre, o bien que se ha sido muy torpe, o que esa información la tenían, una información privilegiada, que algunas personas podían conocer esas donaciones que iban a ser bonificadas. En cualquier caso, malo. Por ejemplo, la rebaja fiscal sanitaria. Miren, aquí Coalición Canaria ya se ha quitado la careta. Pretenden que renunciemos a los recursos de la sanidad pública para que la gente acuda a la sanidad privada. Según el informe de AROPE, 1.288.479 personas en Canarias no pueden afrontar gastos imprevistos. Por ejemplo, ir a una consulta privada. A todas esas personas ustedes le están negando una sanidad pública mejor, a costa de que los ricos y las clases medias se les atienda más rápido en la sanidad privada. Y digo bien rico, porque según su propuesta, me voy a poner un ejemplo. Armando Ortega, si viviera en Canarias, tendría el mismo límite de deducción que una camarera de piso que acude a la privada, para que le curen una tendinitis a la espalda. Ese es el modelo de protección social, el que beneficia igual al señor Ortega que a las Kelly. En la deducción para gastos educativos ustedes no llegan tan lejos, hay que reconocerlo. Primero se limitan a 100 euros, tengas un hijo o tengas 5, como si las necesidades fueran las mismas. Como vemos, una muy progresiva la deducción que plantea. Pero es que además el umbral de renta que proponen es altísimo, 52.000 euros en la tributación conjunta. Señora consejera, no conozco a nadie que ingrese 52.000 euros en su casa y que tenga verdaderamente problemas para pagar la educación de sus hijos. Ese es el modelo de progresividad fiscal que ustedes quieren. Ya les adelanto que el Partido Socialista prefiere becas a desgravaciones fiscales. Señoría, quiero abrir un paréntesis para hablar del modelo productivo. Desde la presidencia del gobierno todos los días corren ríos de tinta hablando de I+D+, y se acuden a jornadas, congresos y demás eventos hablando de futuro, de inteligencia, de ser puntero, de cambio de modelo productivo. Y mientras esto se dice, se recorta casi un 15% en investigación, en desarrollo e innovación. Recortan en futuro. Pero si esto es preocupante, lo que de verdad
enciende las alarmas son las declaraciones de la consejera diciendo que la recuperación económica vendrá de la mano del incremento del 80% en inversiones de infraestructura. Miren, estas infraestructuras seguramente son muy necesarias para prestar mejor los servicios públicos, pero no son un fin en sí misma, sino un instrumento para que el personal formado en Canarias y a ser posible con las innovaciones patentadas en Canarias puedan prestar unos mejores servicios a la ciudadanía. Pongan el foco donde tienen que ponerlo. Algunos estamos empezando a pensar que ese nuevo modelo desarrollista que propone el señor Clavijo es el mismo modelo desarrollista que imperó en Canarias antes de la crisis. El que, como decía algún grupo parlamentario, el de más cemento y menos talento, pero disfrazado esta vez de buenas intenciones. Señoría, el ejercicio 2016, el de los 160 millones del ICTE, se cerró, o mejor dicho, se iba a cerrar con un superávit de 20 millones. Pero finalmente hubo un déficit de 140 millones, porque el Gobierno, ya con el Partido Socialista fuera, decidió transferir a cabildos y ayuntamientos el FEDECAM por adelantado y una vez justificadas las obras. Detrás de esa decisión estaba, entre otras cuestiones, no cuestionar al presidente que se atrevía a criticar al señor Morera, recuerdan, porque supuestamente gastaba mucho en sanidad, en la sanidad de todos los canarios. En 2017, nuestro objetivo de estabilidad nos permitía llegar hasta 111 millones de déficit. No obstante, nos va tan bien que la señora Dávila ya nos ha anunciado que cerramos con un superávit de más de 300, de los que el Estado nos permitirá gastar en torno a los 260 en 2018. Y agárrense, ustedes nos quieren convencer de que esto es una buena noticia. El Partido Socialista yo creo que debe vivir en el mundo al revés, porque nosotros no vemos este dato de las bondades por ningún lado. Llámenos ilusos, llámenos comunistas y algunos llámenos marxistas. Pero para que nosotros podamos considerar un superávit de 260 millones, una buena noticia, exigimos como mínimo que Canarias no esté a la cola en sanidad, que Canarias no esté a la cola en dependencia, que Canarias no esté a la cola en el informe PISA, que Canarias no esté en la cola en las plazas sociosanitarias, que Canarias no esté a la cola en las plazas públicas de escuelas infantiles y, sobre todo, que Canarias no esté a la cabeza en pobreza y exclusión social. Señora Ávila, deje de decirnos que el ranking, el que tenemos que salir bien parados, es el que el señor Montoro o el Fitch dice, porque los que de verdad cuentan, los que dan la razón de ser a un gobierno autonómico, son los que acabo de nombrar. Y ese es el precio que estamos pagando por la nefasta gestión presupuestaria de este gobierno. Miren, la nefasta gestión política del presidente nos ha llevado a obtener más recursos de Madrid y una flexibilización en la regla del gasto. Pero se les ha olvidado introducir alguna excepción. Pero miren, para que podamos contratar a más empleados públicos. Este presupuesto prevé, escuchen bien, en 2018 gestionaremos 983 millones más con 924 empleados públicos menos, según el anexo de personal. De ahí nuestra reiterada indigestión presupuestaria. Hay una nefasta dirección política que confunde las prioridades y muy poco personal para gestionar los expedientes. ¿Y cuál es la consecuencia? Que seguiremos amortizando deuda en lugar de rescatar a las personas. Estamos hablando de una gestión cargada de precipitaciones y despropósito, de mezclar el debate presupuestario con un debate fiscal que se dijo que no se va a dar, de regular bonificaciones con carácter retroactivo, de superávit presupuestarios mientras aumenta la pobreza, de leyes de crédito extraordinario anunciadas antes incluso de la aprobación de las leyes de presupuesto, de amenazar al consejero de Sanidad por gastar mucho cuando en realidad sobra el dinero. Y esa dirección política es la que va a gestionar el presupuesto histórico de Canarias en 2018. Señoría, culmino como empecé, hablando de responsabilidad.
El primer paso para tramitar la ley, como bien saben, es posicionarse sobre las enmiendas a la totalidad presentada y defendida por Podemos y Nueva Canarias. Y quiero decirles en esta tribuna y sinceramente a la señora Santana y al señor Rodríguez que han hecho un buen trabajo. Sus enmiendas están cargadas de razones para rechazar los presupuestos, pero no ofrecen las soluciones, como bien saben, en este momento podamos encauzar con el reglamento en la mano. Si el reglamento permitiera enmienda a la totalidad de texto alternativo, allí habría estado el Partido Socialista. Señora Corujo, 3 minutos más. Políticamente, y si hablamos en temas partidistas, podría interesarle a mi partido que este presupuesto fuera devuelto, para así obligar al Gobierno a prorrogar el vigente y remitir una ley de crédito extraordinaria en la que sí podríamos mover dinero entre secciones. Pero con ello lo que conseguiríamos, por ejemplo, es ralentizar las transferencias a los cabildos en materia de infraestructuras del plan sociosanitario, o que los docentes no cobrarán sus nuevos complementos retributivos, o que el señor Baltar no contará con un presupuesto, ahora sí cierto, desde el 1 de enero. Por eso nuestro interés choca con el de nuestra responsabilidad. Y lo digo desde el respeto que comparto plenamente con los argumentos presentados por Podemos y Nueva Canarias. Y por eso nuestro voto va a ser el de la abstención a sus enmiendas a la totalidad, porque nuestro principal objetivo no es frenar al Gobierno, sino que el Gobierno cambie de rumbo. Ahora bien, también les anuncio que esta abstención acaba aquí. A partir de ahora trabajaremos para acercar el presupuesto al modelo de protección social que sí propone el Partido Socialista. Y para ello plantearemos las pensiones no contributivas, el 4% del presupuesto en educación con dotación para las escuelas infantiles de 0 a 3 años, más fondos para dependencia, más fondos para violencia de género, el Fondo Canario de Ayuda a la Emergencia Social, la supresión de las bonificaciones fiscales para la sanidad privada, un mejor reparto de la política pública de vivienda, más libertad a los ayuntamientos para que puedan gastar el Fondo Canario de Financiación, más fondo para I más G más I. Si no se cumple ese mínimo de exigencia, el Partido Socialista no se va a poner de perfil. En ese camino, en el de la imposición y en el de las negociaciones paralelas, no nos encontraremos. Muchas gracias, señorita. Gracias, señora Corujo.